Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo que es justamente la equivalencia de fórmulas proposicionales. Este tema ya lo habíamos iniciado de manera bastante introductoria cuando veíamos las tablas de verdad. Decíamos que dos fórmulas proposicionales eran equivalentes siempre y cuando su tabla de verdad fuera exactamente la misma. Entonces en este video vamos a retomar este mismo concepto, pero vamos a profundizar un poquito más. Nuestro objetivo al terminar estos, van a ser creo que 2 videos, es conocer distintos métodos para determinar cuándo dos fórmulas son lógicamente equivalentes, ¿no? Entonces, además del método de la tabla de verdad, existen otros métodos, ¿no? Entonces vamos a formalizar un poquito la noción de equivalencia, dando la definición de qué significa que dos fórmulas sean equivalentes, ¿no? Entonces vamos a decir que dos fórmulas proposicionales o proposiciones compuestas son sinónimos, A y B van a ser lógicamente equivalentes siempre y cuando, sin importar qué interpretación tome para A y para B, es decir, si yo interpreto A e interpreto B y me da exactamente el mismo resultado, vamos a decir que la fórmula proposicional A es equivalente con la fórmula proposicional B. Entonces, sin importar qué interpretación, es decir, siempre que I termine siendo 0, bueno, más bien I aplicada con A termine siendo 0, la de B tiene que ser 0. Y siempre que termine con 1, la de B tiene que ser 1, sin importar el estado de las variables. Es decir, si yo tomo un estado de variables para A y tomo ese mismo estado de variables para B, me tiene que dar siempre el mismo resultado. Dicho de otra forma, y si lo quieren relacionar con algo que ya vimos, vamos a decir que si tienen la misma tabla de verdad, son igualitas, ¿no? Pero como ya dijimos, el método de tablas de verdad pues no es el único método. Entonces, para denotar esto, vamos a decir que A es equivalente con B, poniendo las 3 rayitas, que de hecho ya lo habíamos visto también. Y entonces, justamente nos vamos a enfocar en tres métodos, ¿no? Dos de estos métodos van a ser semánticos, es decir, nos vamos a enfocar en su estado de verdad, vamos a estar calculando siempre la evaluación de las fórmulas, y el otro es sintáctico, es decir, nos vamos a fijar en la forma en la que están escritas las fórmulas, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar realmente, vamos a profundizar en uno, en la parte semántica, y el otro lo vamos a ver en la parte sintáctica, aunque vamos a ver los tres. Entonces, el primer método, que ya lo vimos, consiste en que yo construyo la tabla de verdad y las comparo. Entonces, si la tabla de verdad es exactamente la misma, pues puedo concluir que son equivalentes las fórmulas, ¿no? El segundo método consiste en analizar la evaluación de ambas fórmulas por medio de la interpretación. Entonces vamos a retomar el concepto de lo que era la función de interpretación, que ya la vimos para cada operador, pero ahora hay que generalizarla para todos los constructores que tenemos. Y lo que vamos a analizar, por ejemplo, es en qué estados la fórmula se vuelve 0, y si eso pasa igual en la otra fórmula, en qué estado se vuelve 1, ¿no? Entonces, básicamente vamos a estar analizando paso a paso la evaluación, y vamos a ver si lo que aplica en una fórmula aplica en la otra también, ¿no? El tercer paso, que es en el que vamos a profundizar creo que más durante esta parte del curso, es en el álgebra de proposiciones. Y esto consiste, así como en matemáticas uno puede ir manipulando las fórmulas para que terminen teniendo otra forma, pero que representan exactamente lo mismo, vamos a hacer lo mismo con las proposiciones. Es decir, vamos a ir manipulando nuestras fórmulas a partir de otras equivalencias ya conocidas que vamos a generar con estos dos métodos. Y de esta forma vamos a poder transformar una expresión en otra, y si termino teniendo la misma transformación o algo equivalente, pues ya puedo concluir que esas dos fórmulas proposicionales son equivalentes, ¿no? Entonces, el método de la tabla de verdad, que ya lo vimos, pues nada más lo vamos a repasar brevemente con un ejemplo, ya no vamos a profundizar en él. Pero pues sí nos vamos a enfocar en este primer video en el segundo método, que es por medio de interpretaciones, y el tercer método, que lo vamos a ver en el siguiente video, también lo vamos a profundizar bastante, aunque el objetivo principal del curso es que ustedes sean capaces de ver la equivalencia tanto por el primer método como por el tercero, ¿no? O sea, solo vamos a profundizar en esos dos métodos. El segundo es importante que lo conozcan, pero dado que no es del todo algorítmico, es decir, tenemos que
ir haciendo de cierta forma las cosas al tanteo, pues queremos que se aprendan los otros dos que sí son, pues se pueden llevar a un algoritmo bastante fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar repasando la construcción o la demostración de equivalencia por tablas de verdad. Entonces, esta demostración, que ya la habíamos visto, consiste en que yo tengo una fórmula, P implica Q. Bueno, en este caso quiero demostrar que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, como ya habíamos visto, tenemos que construir la tabla de verdad de la primera fórmula y la tabla de verdad de la segunda fórmula y ver que sean exactamente iguales, ¿no? Entonces, para P implica Q, pues ya conocíamos su tabla de verdad, ¿no? Que es básicamente la definición del operador, y vemos que siempre que P sea 1 y Q sea 0, pues el valor de verdad de la implicación completa es 0. En cualquier otro caso nos devuelve el 1 que ya conocemos, ¿no? Entonces, esta es la definición de la implicación. Vamos a hacer la otra tabla. Tenemos P y Q. Construimos sus 4 renglones, que corresponde también con los 4 renglones de la fórmula izquierda. Y entonces después la vamos a analizar por partes. Me dice, tienes que negar Q y tienes que negar P. Entonces vamos a poner la negación de Q y la negación de P, recordando que la negación nos cambia ceros por unos. Entonces, si Q era 0, 1, 0, 1, pues ahora es 1, 0, 1, 0. Lo mismo para P, era 0, 0, 1, 1, ahora es 1, 1, 0, 0. Entonces ya tengo mis dos negaciones y ahora las integro con la implicación, que es la fórmula completa. Entonces me fijo cuánto vale no Q y me fijo cuánto vale no P. De hecho, queremos ver básicamente que no Q sea 1 y 0, y en esos casos ponemos 0. En otro caso dejamos un 1. Entonces 1 implica 1 es 1, 0 implica 1 es 1, 1 implica 0 es 0, y 0 implica 0 es 1. Entonces, tanto esta fórmula como esta fórmula son equivalentes porque tienen la misma tabla de verdad, ¿no? Entonces voy a concluir que P implica Q es equivalente con no Q implica P. De hecho, esta equivalencia es famosa y tiene un nombre, se llama contrapositiva. Y le llamamos así porque primero volteamos el antecedente y el consecuente y después también invertimos su valor de verdad, ¿no? Entonces, poniéndole estas negaciones a las fórmulas, ¿no? Entonces, este es básicamente el método que ya conocíamos, que era el método de la tabla de verdad. Vamos a analizar ahora el método por interpretación. Sin embargo, pues necesitamos recordar primero la función de interpretación de todos los constructores que teníamos en la lógica proposicional. Entonces, esta es la definición ya completa, la habíamos estado viendo por partes, pero pues nos faltaba juntar todas nuestras definiciones. Entonces, si se acuerdan, una fórmula de la lógica proposicional podía ser una constante lógica, una variable, una negación, una disyunción, una conjunción, una implicación o una equivalencia, o también llamado bicondicional. Entonces lo que queremos es ver la función de interpretación para cada uno de estos tipos de expresiones. Entonces vamos a decir que una fórmula phi de la lógica proposicional, bueno, dada una fórmula y una función de interpretación, la interpretación de phi bajo i se define de esta forma. Entonces vamos a analizar caso por caso. Entonces, si mi fórmula phi es una constante lógica, vamos a decir que la interpretación de este símbolo que habíamos dicho que era el falso es igual a 0. Que la interpretación de este símbolo que habíamos dicho que era verdadero es igual a 1, ¿no? O sea, realmente estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un falso, digo que es 0, y si encuentro un verdadero, digo que es 1. Luego, si phi es una variable proposicional, por ejemplo P, lo que voy a hacer es buscar el estado de P. Si se acuerdan, nos tienen que dar cuánto vale cada variable, ¿no? Por ejemplo, si P vale 1, pues entonces la interpretación de la fórmula es 1. Si P vale 0, la interpretación de la fórmula pues también va a ser 0, ¿no? Creo que dije lo mismo. Pero básicamente, si tengo una variable, la busco en el conjunto de estados. Y eso es todo, ¿no? Luego, si mi phi es la negación de una fórmula, a la cual le llamo, por ejemplo, P, vamos a decir que la interpretación de la negación de P va a ser 1, siempre y cuando la P que estoy negando, que es esta P, sea igual a 0. Y va a ser igual a 0 siempre y cuando la P que estoy interpretando sea igual a 1. Dicho de otra forma, cambio ceros por unos y unos por ceros. ¿Sale? Ok. Luego, tenemos también la disyunción, es decir, si phi es la disyunción de P y Q,
Entonces vamos a analizar los casos. Entonces esta disyunción va a ser igual a 0 siempre y cuando tanto la interpretación de P como la de Q sean 0, es decir, que el lado izquierdo y el lado derecho de la disyunción sean 0, pues nos hace que la disyunción sea 0, ¿no? Si se acuerdan, para que una disyunción sea verdadera, alguna de estas dos tiene que ser 1. Entonces por eso decimos que es 1 en cualquier otro caso. Solo si no son ambas iguales a 0, esto va a ser igual a 1, ¿sale? Luego, la conjunción, ¿no? Justamente es, digamos, contraria a la disyunción de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo que ver es que tanto P y Q sean igual a 1, y en ese caso la interpretación es 1. Y en cualquier otro caso decimos que sea 0, es decir, si P es igual a 0, pues ya, esto se vuelve 0. O si Q es igual a 0, pues esto también se vuelve 0. A diferencia de acá, que si 1 es 1, pues esto ya no se vuelve un 1, ¿sale? Entonces, disyunción y conjunción funcionan de esa forma. La implicación básicamente estamos repasando, ¿no? Pero quiero que vean cómo funciona la función de interpretación. Después decimos, si phi es la implicación de dos fórmulas P y Q, pues entonces esto va a ser 0 siempre y cuando la interpretación de P sea 1 y la interpretación de Q sea 0, ¿no? Que es algo que habíamos checado en algunas de las diapositivas anteriores, y en cualquier otro caso esto es igual a 1. Y finalmente, para la equivalencia, vamos a decir que va a ser 1 siempre y cuando la interpretación de P y la de Q sean exactamente las mismas. Si esto no pasa, vamos a decir que son 0. Entonces solo si P y Q son igualitas, devolvemos 1. Si son diferentes, devolvemos 0. ¿Vale? Entonces así funciona la función de interpretación. Vamos a repasar cómo interpretar alguna fórmula. Por ejemplo, me dicen, tienes esta fórmula y te voy a dar un estado de variables, ¿sale? Entonces vamos a suponer en este caso que mi variable P, que es esta, va a valer 1, que mi variable Q también va a valer 1 y que mi variable S va a valer 1, ¿no? Entonces necesito, bajo ese estado, que de hecho hubiera valido la pena que se los ponga aquí, en la nota sí se los pongo, voy a decir, pues mira, ya tienes el estado de las variables de todas, pues ahora simplemente ve aplicando los operadores. Entonces aquí es importante que tengamos que recordar tanto las reglas de estas definiciones que acabábamos de ver, como las reglas de precedencia. Nunca se les deben de olvidar esas reglas de precedencia. Entonces aquí habíamos dicho que el operador que tiene la mayor precedencia, en este caso, es la implicación. Entonces lo primero que tenemos que, o más bien lo último que tenemos que resolver es esa implicación, ¿no? Y la que tenía la menor precedencia en este caso era la negación. Entonces comienzo negando este 1, ¿vale? Si se acuerdan de las reglas de precedencia, teníamos hasta arriba la negación y hasta abajo teníamos al resto de operadores, ¿no? Entonces esta negación pues se resuelve primero, niego el 1, esto me deja 0 y listo. Entonces ahora tengo que 1 implica 1 o 0. El siguiente operador, pues sabemos que el 0 tiene que la disyunción se debe resolver primero que la implicación, entonces la resuelvo. 1 o 0 es igual a 1 y listo. Entonces 1 implica 1, sabemos que es igual a 1. Entonces si se dan cuenta, solo fui aplicando las operaciones que ya conozco, por ejemplo aquí la implicación, la disyunción y la negación, y las tengo que ir aplicando en el orden en el que van apareciendo. Aquí no sé qué es esto. Y entonces vamos a hacer ahora suponiendo que P vale 1, que Q vale 1 y que S vale 0, ¿no? Aquí volví a poner 1 porque dijimos que Q valía, que Q valía 1, ¿vale? Entonces estoy simplemente dándole un estado a las variables. Esto, como les dije, debería de venir por ahí anotado, yo se los voy a poner en la nota, pero aquí les estoy diciendo cuánto valen las variables, ¿no? Entonces empiezo resolviendo todas las negaciones. Tengo aquí la negación de 1, pues me devuelve 0 y todo lo demás se queda idéntico. Después resuelvo esta disyunción, 0 o 1, como uno de los lados es 1, pues esta disyunción termina siendo 1 también. Y ahora tengo dos implicaciones. Si se acuerdan, la implicación asocia a la derecha, por lo tanto tengo que resolver primero lo que esté más a la derecha. En este caso voy a resolver este 0 implica 1, ¿vale? 0 implica 1, sabemos que es 1, y 1 implica 1, pues también es 1, ¿vale? Por lo tanto el estado, o más bien la interpretación de esta fórmula, pues terminó siendo 1 bajo el estado de variables que le dimos. Si yo le hubiera dado otro valor a las variables, puede que aquí me dé 0 o que me vuelva a dar también un 1. Entonces así se interpreta una fórmula. Hagan de cuenta que estamos analizando
un renglón particular de la tabla de verdad, pero sin dibujar toda la tabla, porque a veces pues es como lo dije en algún punto, es bastante tedioso, ¿no? Entonces, de esta forma, para hacer o demostrar que dos fórmulas son equivalentes, podemos utilizar interpretaciones. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Entonces, yo quiero demostrar ahora que P implica Q es equivalente con no P o Q. De hecho, esta sí ya lo habíamos hecho por medio de tablas de verdad y ya habíamos concluido que esto era también cierto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es tomarme una interpretación de las variables, la que yo quiera. Puedo decir, mira, vamos a probar con P igual a 1 y con Q igual a 0. Y tengo que analizar ambas fórmulas, ¿sí? Mentalmente, para no estar dibujando la tabla de verdad. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esa interpretación que yo quiera y llegar a que la otra fórmula me da el mismo valor. Entonces, tenemos varios casos, ¿no? Tenemos todos los casos en los que la implicación es igual a 1 y los casos en los que la implicación es igual a 0 y lo mismo para la disyunción. Entonces, vamos a, siempre hay que elegir una de las dos fórmulas para hacer este análisis. Entonces, voy a elegir primero la implicación. Si se dan cuenta, la implicación solo tiene un caso en el que es 0, ¿no? Que es justamente esto. Si P es igual a 1 y Q es igual a 0, la implicación me tiene que quedar 0. Entonces, puedo analizar ese caso para esta fórmula, ¿no? Entonces, como hay una implicación, el caso más sencillo es ver qué resultaría si pues esto se reduce a falso, ¿no? Entonces, quiero ver cuándo la implicación de P y Q es igual a 0, ¿sale? Y como dijimos, esto solo pasa en un caso, que es que P sea 1 y que Q sea 0. Entonces, bajo ese caso, esta implicación me da 0. Ahora me voy a checar con ese estado de las variables cómo quedaría la disyunción que tenemos acá. Entonces me dice, tienes que negar P, pues la negación de P es 0, y Q es igual a 0. Entonces, tanto el lado izquierdo de la disyunción como el derecho me dieron 0. Entonces, por la definición semántica de esta disyunción, puedo concluir que la interpretación de la fórmula del lado derecho, pues también fue 0, ¿no? Entonces, listo, ya analicé como el caso particular de la implicación y de hecho la demostración en este caso va para ambos sentidos, ¿no? Es decir, si yo supongo esto, pues también llego a esto, o sea, si supongo que no P es 0 y Q es 0, pues llego a que P implica Q también me da 0, ¿no? Entonces, ahora tengo que analizar los otros casos, pero si se dan cuenta, todos los otros casos de P y Q me dejan aquí un 1, y tan solo con el hecho de ver que Q sea 1, pues todos estos me van a dar 1, y lo mismo para no P, con que no P sea 1, todo esto me va a dar 1. Entonces, ya llegué a un caso en el que para ambas cosas esto me da 1 y ya no los tuve que analizar. Bastó con que analizara el valor de 0 y puedo concluir que para el resto de valores, ¿no? Pues esto me da verdadero y entonces las interpretaciones siempre me dan lo mismo y por lo tanto puedo concluir que ambas fórmulas, P implica Q y no P o Q, son equivalentes, ¿no? De hecho, a esta definición la llamamos la definición de la implicación. Si se dan cuenta, no necesitábamos definir a la implicación porque realmente solo está disfrazada, ¿no? Es una disyunción que está disfrazada. Es como si yo quisiera usar la implicación, podría decir, pues no quiero tomar la tabla de verdad, sino que voy a resolver la disyunción. Entonces, una implicación es una disyunción disfrazada, ¿sale? Entonces, este método que acabamos de ver, que como les dije no vamos a profundizar mucho en él, si se dan cuenta es bastante útil porque ya no tenemos que estar construyendo todos los renglones de la tabla de verdad, ¿no? Porque pues esto aumentaría muchísimo, ¿no? De hecho platicábamos que, por ejemplo, si ya tenemos 5 renglones, eso sería una tabla con 2 a la 5, que pues es justamente 32, perdón, ¿no? Entonces tenemos demasiados renglones y pues no quisiéramos estar dibujando tanto, ¿no? Entonces podemos analizar solo los casos que nos interesan y listo, ¿sale? Entonces, utilizando estos métodos ya podemos derivar algunas equivalencias, las vamos a ir checando en la clase y les compartiré una tablita para que la vayan revisando porque la vamos a usar para el siguiente método de demostración, que es por medio de álgebra proposicional, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Ya saben que cualquier duda, comentario, me lo pueden poner aquí en el video, en el Classroom, por mi correo, por donde ustedes me quieran contactar. Y lo checamos con todo gusto, así como en la clase, ¿sale? Entonces, yo los veo en otro video. Se cuidan. Bye, bye.